El peleador más poderoso del universo 11, y creador de abundantes memes, Jiren fue el principal antagonista del torneo del poder debido a que era el más poderoso de todo el torneo, y eso ya es bastante decir viendo que en total había 80 participantes en todo el torneo, y se suponía que eran los seres más poderosos de sus respectivos universos. Jiren formaba parte de un equipo llamado las Tropas del Orgullo, un grupo de superhéroes que hacían poses raras y que protegían a todo su universo. Les faltaba pelar un Megazord y ya eran los Power Rangers de Dragon Ball, y ese justamente es el mayor problema del personaje, y del universo 11 en general, y no me refiero a los bailes de TikToker pedorro que hacían, sino al hecho de que son superhéroes, pero hablaré sobre eso más adelante. Nos lo vendieron a Jiren como alguien ultra poderoso y muy por encima de los demás. Toppo había dicho que era mucho más poderoso que él, y eso era bastante, viendo lo que había hecho Toppo hasta el momento, y hasta el mismo Whis dijo que era alguien extremadamente fuerte, así que todos nos imaginábamos que sería muy superior a todo lo visto hasta el momento, y lo fue. Jiren era casi invencible, se notaba la gran diferencia de poder entre él y los demás, derrotaba a cualquiera que se le opusiera sin apenas esforzarse, y la única forma de que tuviéramos esperanza de ganarle era que Goku despertara una habilidad en Los Ángeles, de lo contrario no parecía haber forma alguna de vencer a este monstruo, que hasta le devolvió la Genkidama a Goku, que sí, se supone que la gente de corazón puro puede hacerlo, pero para mí que los guionistas se olvidaron de esto, ya que si no Goku no lo hubiera hecho en un principio, porque no me creo que él sea tan autista como para olvidarse de esto. Entonces, teníamos a un enemigo que se notaba que estaba muy por encima del resto, que era casi imposible derrotarlo, y que cada vez que peleaba con alguien estábamos con la tensión de que era casi seguro de que lo eliminara. Un oponente que intimidaba, por ese lado cumplió totalmente, pero ¿qué hay de la parte narrativa del personaje? ¿Qué hay de su historia y personalidad? Pues acá es donde el personaje flojea demasiado. Su personalidad simplemente es la del típico personaje badass y fuerte que apenas habla y todo le chupa un huevo, y me encantaría decir que esto es cine, pero se parece más a ver películas de Cuevana por Zoom, o a las películas 100% originales que compraba tu abuela a 5 pesos cada una. Pero un punto de su personalidad que sí era interesante, era lo de que a pesar de formar parte de un grupo, él no trabajaba en equipo, se encargaba de todo solo y no le gustaba tener que cooperar o depender de nadie más. Él creía que el resto de personas eran una debilidad y que lo único que importa es ser fuerte por uno mismo, o sea que era un individualista que rechazaba cualquier ayuda que los demás pudieran o quisieran darle. Sí, seguía sin ser muy complejo, como el nivel 2 del Geometry Dash, no es lo más simple que hay pero sigue sin ser algo muy complicado, pues aquí lo mismo, es lo único interesante de su personalidad, y que no es algo que se haya desarrollado de la mejor manera dentro de la historia. Todo este tema concluyó con Jiren aprendiendo a confiar en los demás al ver que Goku lo derrotó por tener como motivación a sus amigos, y a que haya sido eliminado debido a que el universo 7 trabajó en equipo, demostrándole que estaba equivocado. Una conclusión simple para un conflicto simple, tampoco es que haya sido una cagada enorme o algo así, es bastante bueno o como mínimo decente para los estándares que manejaba el anime de Super, aunque sí es cierto que si lo comparamos con otras obras recae bastante. Ya hablé de la presencia de Jiren y de su personalidad, pero aún queda un punto más, su historia. Cuando Jiren era pequeño y todavía se parecía a Azmut, un demonio asesinó a sus padres, pero un hombre salvó a Baby Jiren Kawaii, el cual luego se convirtió en su maestro, e hizo que tuviera un corte honguito. Un día el demonio volvió, y aunque Jiren se había hecho mucho más fuerte, él no pudo hacerle nada y su maestro junto a la mayoría de los compañeros que tenían murieron, y sus compañeros que sobrevivieron decidieron no seguirlo, por lo que desde ahí Jiren dejó de confiar en los demás y solo le daba valor a la fuerza. Increíble pasado, súper innovador, inesperado y complejo, aprende Trons, esto sí es un pasado trágico de verdad, no tus mamadas con robots y brazos amputados, nótese el sarcasmo. El pasado de Jiren es cliché, es algo que vimos cientos de veces en todos lados, pero no solo eso, sino que la forma en la que se cuenta, es horrible. De repente a Krusty se le da por contar de la nada el pasado de Jiren, y nos empieza a tirar el currículum completo con una presentación en PowerPoint de la vida de Jiren que dura 1 minuto y medio, el pasado de Jiren es prácticamente un TikTok.
Hubiera sido mejor que fueran construyendo una situación en la que Jiren se abriera y contara él mismo su pasado, o que simplemente hicieran un capítulo sobre su pasado y listo, no cambiaba en nada que los demás personajes supieran o no de su pasado, quitas esa escena y todo te queda igual, simplemente necesitaban hacer un capítulo de su pasado, o al menos meter un verdadero flashback, pero en su lugar nos dieron un short de YouTube que perfectamente podría haber hecho un canal de resúmenes de anime. Entonces, Jiren nos queda así. ¿Pero eso es todo? ¿Son esas las únicas razones de que esté desperdiciado? Pues no, mi querido Padawan. ¿Recuerdan lo que dije al inicio sobre las tropas del orgullo? Pues bien, ese es el principal motivo de que me parezca que está desperdiciado. Pongamos contexto, estás viviendo tu vida normal sin padres como si nada, y repentinamente te dicen que debes participar en un torneo en el que si pierdes, todo tu universo incluyéndote serán destruidos, y encima te dicen quién fue al tonto que se le ocurrió esto, y todo esto sumado a que tú eres un superhéroe que protege constantemente la vida en su universo, loco, acá se podía hacer de todo con las tropas del orgullo, mostrarnos más a profundidad su visión sobre Goku y los demás, dándonos una perspectiva donde por primera vez los guerreros Z no son los héroes. Mostrarnos la preocupación que tenían por el torneo, ver qué reacción tenía la gente de su universo a la que ellos salvan constantemente y los admiran y adoran por ser sus héroes, ver si Jiren tenía presión o estaba algo nervioso por el torneo, verlos interactuar más con los guerreros Z, echándoles en su cara y haciéndolos reflexionar sobre todo lo que estaban pasando, porque el dilema de que estaban matando a millones de vidas inocentes apenas se tocó, y las veces en las que les dicen a Goku o a algún participante del universo 7 que ellos son los villanos, o solo queda como un comentario, o termina siendo más que nada un chiste, pero realmente no parecen que los vieran de esta forma a nuestros protagonistas, simplemente parece que los toman como sus enemigos y ya. Jiren por ejemplo, en ningún momento parece que piense que Goku es un villano, y ningún integrante del universo 11 parece sentir algún odio o enojo fuerte por Goku o sus amigos a pesar de ser los causantes de que todo su universo corra peligro. Otro problema también es la caracterización, las tropas del orgullo se sienten como simples enemigos sin más, en ningún momento estamos sintiendo que los protagonistas están luchando contra superhéroes cuya única intención es salvar su universo. Hay momentos donde hasta podemos llegar a sentir que son los malos aunque sabemos que técnicamente no lo son, cuando lo ideal hubiera sido que sintiéramos empatía y hasta cariño con ellos al ver sus intenciones, y que nos produzca un conflicto emocional como el de tener que elegir entre los Vengadores o la Liga de la Justicia en las épicas batallas de rap del friquismo, el ver cómo poco a poco son vencidos para finalmente ser eliminados. Hubo muchas cosas que se pudieron haber hecho con las tropas del orgullo, lamentablemente fueron unos simples antagonistas sin más, y los únicos que tuvieron relevancia fueron Toppo, Dispo y Jiren. Pero bueno, aunque Jiren y las tropas del orgullo hayan sido un desperdicio, ¿sabes qué cosa no lo es? Que te suscribas y des like que así me ayudas muchísimo. Con esto me despido y ya saben lo que dicen, pala guacha loca besito en la boca.